Podemos confiar en el Nuevo Testamento, la prueba bibliográfica a juicio. Queridos escuchas, en este episodio vamos a someter el Nuevo Testamento a juicio intelectual estricto. Cuando un estudiante universitario, un historiador, un escéptico se acerca a la literatura de la antigüedad, surge la pregunta inevitable: ¿cómo sabemos que el texto que leemos hoy coincide con lo que escribieron los autores originales? ¿Se corrompió el mensaje con el paso de los siglos? Para responder esto sin inventar teorías ni usar argumentos circulares, vamos a utilizar las reglas de la historiografía secular. El erudito militar y crítico literario C. Sanders, en su obra de la Introducción a la Investigación de la Historia Literaria Inglesa, establece que existen tres pruebas fundamentales para evaluar la confiabilidad de cualquier documento histórico antiguo. Primero, la prueba de la evidencia interna. Segundo, la prueba de la evidencia externa. Y tercero, la prueba bibliográfica, de la cual estaremos hablando un poco. Hoy nos enfocamos de manera estricta en esta tercera prueba bibliográfica. Esta prueba no asume que la Biblia está inspirada por Dios. La analiza estrictamente como cualquier otro libro de la antigüedad. Consiste en examinar la transmisión textual a través de dos variables científicas no negociables: la cantidad de manuscritos existentes y el intervalo de tiempo entre el autógrafo original y la copia más antigua que se conserva. Vamos entonces a los datos. El principio de Aristóteles y los clásicos seculares. Antes de mirar las cifras que en el libro evidencia que demanda un veredicto de John McDowell, nos recuerda una regla crítica de la crítica textual basada en Aristóteles. A todo documento se le debe conceder el beneficio de la duda. El historiador no debe asumir arbitrariamente que un texto es falso a menos que existan contradicciones internas insalvables que lo confirmen. Por lo tanto, la carga de la prueba recae sobre el escepticismo, no sobre el texto. Para entender la asombrosa preservación del Nuevo Testamento, primero debemos establecer un punto de comparación con la literatura secular que nadie pone en duda en las facultades de historia. Evaluemos pues entonces a los autores clásicos. Tácito, el gran historiador romano, escribió sus anales cerca del año 100 después de Cristo. ¿Cuántos manuscritos conservamos hoy? Solo 20 copias en todo el mundo. ¿Cuál es la estrecha relación de tiempo entre el original y la primera copia disponible? Nada más y nada menos que 1000 años de distancia. Platón escribió sus diálogos filosóficos hacia los 400 antes de Cristo. Conservamos únicamente 210 copias. Óigase bien, 210 copias. Y el manuscrito más antiguo que se posee data de unos 900 después de Cristo, una brecha temporal de casi 1300 años. Pero también Aristóteles, sus tratados fueron redactados alrededor del 340 a.C. El número de manuscritos supervivientes es aproximadamente de apenas entre unas 49 copias, con un intervalo de tiempo alrededor de 1400 años entre el original y la copia más antigua. Pero también esa célebre obra literaria, la Ilíada de Homero, en el texto rey, ¿verdad?, de la antigüedad secular, con cerca de 1757 manuscritos. Su brecha temporal es aproximadamente 500 años al respecto de su composición en el 800 a.C. Cualquier profesor universitario de historia aceptará
que lo que leemos hoy de Platón o Aristóteles es verídico, es real. Nadie descarta sus escritos ni que sus argumentos pueda tener una brecha de más de 1000 años y que esa brecha destruyó el contenido. No, eso nunca lo va a decir un catedrático universitario. Mantengamos estos números en mente. Un puñado de copias y 1000 años de distancia es el estándar normal para la historia antigua en la parte secular. Repito, en la parte secular. Y a esa parte secular le estamos hoy permitiendo que también sea evaluada la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. El veredicto de los manuscritos del Nuevo Testamento. Ahora pasemos al estrado. Vamos a llevar al estrado, ¿sí? En este juicio al Nuevo Testamento. Cuando aplicamos exactamente la misma metodología bibliográfica de Sanders, los resultados no son solo superiores, son un tsunami estadístico arrollador. Escuche bien, en cuanto a la cantidad de manuscritos, John McDowell en su obra Evidencia que demanda un veredicto, detalla que el Nuevo Testamento cuenta con más de 5.800 manuscritos. Óigase bien, 5.800 manuscritos, catalogados únicamente en el griego original. Si sumamos las traducciones antiguas que se realizaron de manera muy temprana a otros idiomas como las de 10.000 copias en el latín y las más de 9.300 copias en lenguas como el siriaco, el copto, el armenio y el gótico, el total superaría los 24.000 a 25.000 manuscritos antiguos. Comparen entonces, querido oyente, los 24.000 copias frente a las 20 de Tácito o a las 49 de Aristóteles. Esta inmensa abundancia de material permite a los eruditos de la crítica textual comparar la línea por línea las copias de diferentes regiones geográficas para identificar y aislar errores ortográficos o variantes de copistas menores con una precisión absoluta. ¿Y qué pasa con el intervalo de tiempo? Aquí el caso es aún más contundente. Mientras que los clásicos seculares promedian brechas entre 1000 años o sí, algo así entre 1000 años, los manuscritos del Nuevo Testamento se acercan de forma asombrosa a los autógrafos originales. El papiro 52 o el fragmento de John Rylands del Evangelio de Juan data de los 117 y 138 después de Cristo, apenas unas décadas después que el apóstol Juan, escribiera el texto original. Pero también el papiro de Bodmer contiene la mayor parte de Juan y se sitúa alrededor de los 200 más o menos después de Cristo, o aproximadamente. El papiro de Chester contiene grandes porciones del Nuevo Testamento y data, óigase bien, del año 250 después de Cristo. Los códices completos más famosos, el Códice Sináctico y el Códice Vaticano, presentan el texto íntegro del Nuevo Testamento hacia el año 325 al 350 después de Cristo, representando una brecha de apenas 250 a 300 años desde los acontecimientos originales. Como concluyen los eruditos citados en la evidencia que demanda un veredicto de John McDowell, dudar entonces de la transmisión fiel del Nuevo Testamento obligaría históricamente a desechar toda la literatura clásica de Grecia o la griega, la romana, y el texto que tenemos hoy es bibliográficamente indestructible. Pero también entonces hay una exactitud textual según la Reina Valera. Sí, según la Reina Valera hay una exactitud textual. Como nos muestra el autor de la evidencia que demanda un veredicto, la variación en este mar de manuscritos es apenas del 0,5%. Y lo más importante, ninguna de estas variaciones altera una sola doctrina o mandato central de la fe cristiana. Nuestra Biblia Reina Valera traduce con total fidelidad arqueológica y documentada esta corriente textual pura,
Cuando leemos pasajes como Primera de Pedro 1, 24 al 25, la Escritura declara de forma tajante: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La ciencia de la historiografía moderna no ha hecho más que confirmar empíricamente lo que el apóstol Pedro afirmó bajo la inspiración del Santo y Divino Espíritu. Los imperios caen, los manuscritos se desgastan, pero la palabra de Dios, del Dios vivo, ha sido preservada de forma providencial para que tú y yo podamos leerla hoy con absoluta certeza intelectual. Pero, querido oyente, la apologética y los datos estadísticos tienen un límite. El propósito de probar la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento no es simplemente ganar un debate académico, un debate apologético, un debate en defensa de nuestra fe, o acumular información intelectual en tu mente. La mente no puede deleitarse en lo que el corazón rechaza, y la historia nos muestra que estos textos no son crónicas muertas de héroes del pasado, son portadores de un mensaje urgente de vida o muerte. Si el Nuevo Testamento es históricamente confiable, entonces las palabras que registra son verdaderas. Significa que cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No es un mito ni una leyenda mitológica adornada por los siglos, es una realidad histórica absoluta. El Nuevo Testamento testifica de forma fidedigna que tú y yo estamos separados de Dios por causa de nuestras rebeliones, pero también documenta el hecho histórico más glorioso, que el Hijo de Dios caminó en nuestro espacio y tiempo y murió en una cruz, en la cruz del Imperio Romano, para pagar por nuestros pecados, y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. La evidencia ya ha sido presentada ante ti y exige que tú tomes un veredicto personal hoy mismo. No puedes permanecer neutral ante los hechos históricos de Cristo. Te invito a dejar a un lado la indiferencia y reconocer tu necesidad de perdón y entregar tu vida con fe y arrepentimiento a aquel cuya palabra permanece de manera inmutable y para siempre. Hoy estás a tiempo de recibirlo como tu Señor y como tu Salvador.